Buenas tardes, jóvenes. Eh, Vamos a comenzar la clase de hoy día. La clase pasada habíamos terminado con las derivadas parciales. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer una pequeña observación. Entonces, observación. Observación. Note que la derivada parcial con respecto a x sub i en un punto P corresponde a lo siguiente. Es otra manera de escribir lo que habíamos definido la clase pasada, solo que así se luce más elegante. Donde E sub i es el vector de la base canónica, el 0, 0, ¿cierto? 0, 1, 0, 0, donde el 1 va en el lugar iésimo. Entonces es otra manera de expresar la derivada parcial, ¿cierto? Con respecto a la variable xy de la f en un punto P. Ahora, a partir de estas derivadas parciales, uno puede definir un concepto muy importante que se llama gradiente y que va a quedar expresado, ¿cierto?, en la siguiente definición. Entonces, sea f de u contenido en Rn, AR, ¿cierto?, u abierto, Entonces, si las derivadas parciales existen en P que está en U, se define el gradiente de f en P por, la notación es esta, gradiente de f en P igual la derivada parcial con respecto a x1 en P hasta la derivada parcial con respecto a xn en P. Entonces eso es lo que se llama el gradiente. Cuando existen las derivadas parciales uno lo puede definir. Y la verdad es que el gradiente, entonces, hacemos notar, ¿cierto?, una observación. El gradiente tiene muchas aplicaciones que veremos más adelante. Por ejemplo, una aplicación muy importante es que el gradiente, como ustedes ven, es un vector.
Y si consideramos la superficie, por ejemplo, z igual a f de xy, entonces el vector gradiente corresponde a la normal, a la superficie en el punto en cuestión. Y también, si consideramos una función definida en un subconjunto de Rn, ese subconjunto es abierto, y si la f, por ejemplo, alcanza un máximo, un mínimo, en algún punto necesariamente el gradiente es cero. O sea, es una propiedad equivalente a la que ustedes conocieron en cálculo 1. ¿Se acuerdan que si un punto era de máximo o de mínimo en R, entonces la derivada tenía que ser cero? Bueno, aquí también va a ocurrir lo mismo. Pero esas propiedades las vamos a ver más adelante. Es una proposición, digamos, que habla de la linealidad, digamos, del vector gradiente. Entonces, sean f y g definidas, ¿cierto?, en un AR. Entonces, funciones definidas en el abierto U. Si las derivadas parciales, de f y g existen, entonces el gradiente de f más lambda g en un punto x que esté en U es igual al gradiente de f en x más lambda veces el gradiente de g en x, ¿cierto? Y esto para cada x en U y lambda en R. Entonces, si las derivadas parciales existen en cada punto de U, entonces el gradiente va a existir, ¿cierto? Y además va a ser lineal, ¿no?, en las variables f y g. ¿Ok? O sea, gradiente de f más g es gradiente de f más gradiente de g. Ok, calculemos el gradiente de alguna función sencilla. Es un ejemplo. O sea, f de x z igual a x cuadrado y z cuadrado, ¿cierto? Determine el gradiente de f en el 1, 2, 1. Entonces la solución, entonces, ¿cuánto es de f de x? De f de x es igual a 2x y z cuadrado. ¿Cuánto es de f de y? De f de y es x cuadrado y cuadrado. ¿Cuánto es de f a de z? ¿Cuánto es de f de z? De f de z entonces es 2x cuadrado y z, ¿cierto? Por lo tanto, el gradiente de f en 1, 2, 1
es igual. Entonces, en la primera coordenada va la derivada de f con respecto a x evaluada en 1, 2, 1. Entonces, 2 por 1, 2, 1 al cuadrado, coma. En la segunda componente, ¿cierto? Va la evaluación en x cuadrado y cuadrado de 1, 2, 1. Entonces, es 1 por 2 al cuadrado. Y el último es 2 por 1 al cuadrado por 2 y por 1. Entonces esto es igual, el primero, ¿cierto? Queda 4, el segundo queda 4 y el tercero queda 4. Miren qué casualidad. Quedan todos iguales a 4. Ok. Entonces, tarea para que suelten un poquito la mano. Determine el gradiente para las siguientes funciones. Para las siguientes funciones. Entonces, a f de x, z igual a x por y cuadrado más z b f de x, y igual a y seno de x cuadrado y c f de x y z igual a logaritmo natural de tangente de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Ok? Ahora vamos a definir, ¿cierto?, el concepto de límite para funciones que van de Rn a R. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver límites para funciones de varias variables. Límite para funciones de varias variables. Entonces, sea A en A un punto de acumulación ¿cierto? De A. Y sea
f de A contenido en Rn una función. Entonces, diremos que el límite cuando x tiende a en Rn, ¿cierto? De f de x es L, ¿cierto? L está en R. Si para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todo x en A con norma de x menos A menor que delta, implica que valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. ¿Okay? Entonces, nosotros las primeras clases explicamos, digamos, lo natural que es esta definición a través de un aspecto geométrico que les mostré, ya que ahora no voy a seguir hablando de eso. Bueno, voy a referirme a ese aspecto. Acá tengo L y acá tengo A en R. Y por acá está el conjunto A, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que el límite de f de x a L? Significa que no importa el ancho de un intervalo que yo me dé acá, va a existir una bolita acá, que intersectada con A, ¿cierto? En el fondo, ya va a cumplir, ¿cierto? Esto va a ser epsilon y esto va a ser delta. Entonces va a cumplir, disculpen, acá va a estar, dado un epsilon, ¿cierto? Que el epsilon es esta longitud de aquí, ¿cierto? Longitud de aquí. Entonces este vale epsilon esta distancia. Entonces, dado un ancho aquí, cerca de L, va a existir un entorno de A, tal que cada punto de aquí, a través de la F, se va a meter aquí, a ese intervalo. Entonces, por cada ancho que me dé, en torno a L va a haber una bolita en torno a, tal que la imagen de la bolita se va a meter dentro del intervalo, en el fondo es L más epsilon, L menos epsilon. Y si uno va a traducir eso en símbolo, es lo que está aquí, en la última línea en azul. ¿Ok? Lo que está encerrado en amarillo aquí. ¿Cierto? Bueno, sigamos. Entonces hay unas propiedades que son llamadas, algunos las llaman álgebra del límite, no solo son propiedades del límite, ¿no? Porque hay algunas cosas que no son álgebra y que van a estar aquí también. Entonces, propiedades de los límites. Propiedades de los límites. Entonces, la primera. Suponga
que existen los límites cuando x tiende a f de x y es L1, y también existe el límite cuando x tiende a g de x y es L2. Entonces existe el límite. Entonces existe el límite. Entonces existe el límite. Seguimos la página siguiente. Límite cuando x tiende a df de x más lambda x más lambda g de x, y vale que el límite cuando x tiende a de f de x más lambda g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x más lambda veces el límite cuando x tiende a de g de x, que es igual, ¿cierto? Que es igual a lambda L1 más L2. No. Que es igual a L1 más lambda L2. Donde lambda es cualquier número real. Otro teorema o propiedad muy interesante es la número 2. Suponga que existen los límites, límite cuando x tiende a f de x igual al límite cuando x tiende a g de x, y vale que f de x es menor o igual que le vamos a llamar L también a este. Le vamos a llamar L. Y vale que f de x es menor o igual que h de x y menor o igual que g de x en el dominio de definición, que más o menos lo expresamos en el enunciado de estas propiedades. Son funciones que están definidas en A. Entonces, el límite cuando x tiende a de h de x es igual a L. ¿Ok? Entonces, si yo logro acorralar una función por abajo y por arriba, ¿cierto? De tal manera que esas funciones que están abajo y arriba van al mismo lugar, entonces la del medio tiene que ir al mismo lugar. Ese es el teorema del sándwich, ustedes ya lo conocían. ¿Ya? Ese teorema ustedes lo conocían, lo vieron en cálculo 1. Solo que el dominio era un intervalo. Entonces, número 3. Entonces, número 3 dice lo siguiente.
Si existen los límites límite cuando x tiende a de f de x y límite cuando x tiende a g de x, entonces existe el límite cuando x tiende a de f de x por g de x y vale que el límite cuando x tiende a de f de x por g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x por el límite cuando x tiende a de g de x. ¿Esta qué propiedad era? Era la número 3. Entonces ahora vamos a la número 4. Número 4. Suponga que existen los límites, límite cuando x tiende a de f de x y límite cuando x tiende a de g de x. Y este es distinto de 0. Entonces, existe el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x y vale que el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x dividido por el límite cuando x tiende a de g de x. Vamos a verificar, ¿cierto? Para hacer alguna de estas propiedades, vamos a verificar la número 3. ¿Ok? Las otras quedan de ejercicio. Las otras quedan de ejercicio. Ok. Demostración de 3. Entonces, sea el límite cuando x tiende a de f de x L sub a y el límite cuando x tiende... No me gustó esa notación. La vamos a cambiar. La vamos a llamar L1 simplemente. Y a esta la vamos a llamar L2. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué queremos probar? El número 3 dice que si existen los límites de f de x cuando x tiende a y de g de x cuando x tiende a, entonces
existe el límite del producto y el límite del producto es el producto de los límites. Eso es lo que hay que demostrar. Entonces, antes de seguir con la demostración, vamos a observar lo siguiente. Lo siguiente. Entonces, parte I. La parte I. ¿Qué vamos a observar primero? Que el límite de una función cualquiera, se va a llamar h de x, es 0 si solo si el límite cuando x tiende a del valor absoluto de h de x es 0. Es una propiedad que también varía en los números reales y la demostración es una aplicación directa de la definición. La dosis es que límite cuando x tiende a de h de x 0 implica que el límite cuando x tiende a de h de x por una eta de x es 0 cuando eta de x es menor o igual que una constante, digamos, para todo x en el dominio de definición de las funciones que hemos establecido que sea. ¿Ya? La misma propiedad que valía para funciones reales y la demostración es la misma, por eso que no la voy a hacer aquí, exactamente la misma. Ustedes vayan a buscarla, ya esa famosa propiedad que ustedes estudiaron en cálculo 1, que el límite de un producto cuando una tiende a 0 y la otra es acotada, el producto tiende a 0. Y la demostración la dejo de tarea a ustedes en la misma demostración. Ok, entonces esas son las dos propiedades que eventualmente podemos usar para probar esta propiedad. Entonces, volvamos a la demostración. Volvamos a la demostración. Volvamos a la demostración. Por observación y basta verificar, ¿cierto?, que f de x por g de x menos L1, L2, que eso tiende a 0
cuando x tiende a. ¿Ok? Porque el límite de una función es cero y solamente si el límite de la diferencia es cero. Y el límite de la diferencia es cero si solamente 100 valor absoluto es cero. Entonces observen lo siguiente ahora. Queremos demostrar eso, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que g de x converge a L1 cuando x tiende a A. Que f de x tiende a L1 cuando x tiende a A. Y que g de x tiende a L2 cuando x tiende a A. Entonces, y esas propiedades no están evidenciadas. Lo que yo tengo que usar no está bien evidenciado. Aquí, claramente expuesto. Entonces, lo invento. Entonces, en efecto, cuando yo quiero afirmar algo, o sea, cuando yo quiero demostrar algo, lo afirmo, para seguir con la idea, digo en efecto. ¿No? Eso es bien común en matemáticas. Entonces, en efecto, entonces voy a tener f de x, entonces voy a restar aquí L1, ya que no lo tengo, ¿cierto? Y me gustaría tenerlo. Pero agregué algo que me gusta, que es g de x menos L1, pero me va a sobrar algo, entonces tengo que sumarlo. L1 g de x, ¿cierto? Y menos L1 L2. Y esto es igual, uno tiene suerte, entonces esto es igual a f de x, ¿cierto? Menos L1 por g de x más L1 factor de g de x menos L2. Miren qué suerte. Nosotros inventamos el f de x menos L1 y se apareció aquí el g de x menos L2. Entonces ahora lo natural es usar la desigualdad triangular, ¿cierto? De números reales. Y entonces esto es menor o igual que f de x menos L1, ¿cierto? G de x en valor absoluto más valor absoluto de L1 G de x menos L2. Y esto es igual a valor absoluto de f de x menos L1 por el valor absoluto de g de x más, ¿cierto? El valor absoluto de L1 por el valor absoluto de g de x menos L2. ¿Ok? Sigamos entonces. Vamos a grabar lo que tenemos aquí, ¿cierto? Porque la memoria es frágil. Entonces seguimos con nuestro jueguito. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir aquí. Entonces igual f de x menos L1 por g de x más g de x menos L2. G de x menos L2. Pero el límite cuando x tiende a de g de x
digamos, existe este límite, y era L2, ¿cierto? Luego g de x es acotada cerca de A, cerca del puntito A, no cerca del conjunto A. Es acotada cerca del puntito de acumulación, porque el límite existe. Y la demostración se hace igual que en el caso de una variable, entonces tampoco lo vamos a verificar. Y entonces, ustedes tienen que, esta que está en verde tiende a 0, ¿cierto? Esta que está en amarillo es acotada, entonces tiene la multiplicación entre una que tiende a 0 y una que es acotada, entonces por lo tanto tiende a 0. ¿Ya? Y la otra, la segunda es, existe el límite, ¿cierto? Y el límite de una constante veces la función es la constante veces el límite de la función. Entonces, y así, ¿cierto? Y así el límite cuando x tiende a f de x menos L1 por g de x es 0. Y esto es por la propiedad esa que hablamos antes. Estas dos sí. El producto de dos, cuando una tiende a 0 y la otra es acotada, entonces el producto tiende a 0. ¿Cuál era la 2 sí? Entonces aquí ver 2 sí, página anterior. Además, el límite cuando x tiende a de L1 veces g de x menos L2 es igual a L1 veces el límite cuando x tiende a del valor absoluto de g de x menos L2. Y esto es igual a L1 por 0, porque ese límite existe, y es 0, porque el límite de g de x es L2. ¿Cierto? Y esto es igual a 0. Por lo tanto, ya que 0 es menor o igual que f de x por g de x menos L1, L2, que a su vez es menor o igual que el módulo de f de x menos L1 g de x más módulo de L1 g de x menos L2, ¿cierto? Entonces tenemos que la función está mayor o igual que 0. 0 es una función que tiende a 0 y está limitada por arriba, acotada por arriba por una función que también tiende a 0, es lo que acabamos de decir, ¿cierto? Entonces, porque estos dos términos tienden a 0, ¿cierto? Este
y este, por lo que acabamos de decir, tienden a cero, ¿cierto? Por lo tanto, la suma tiende a cero. Entonces, ¿cómo aquí? En virtud de la propiedad del sándwich, el límite cuando x tiende a de f de x, g de x es igual a L1 por L2, que era lo que queríamos demostrar. ¿Ok? La propiedad del sándwich, ¿se acuerda cuál era? Era la número 2. ¿Ok? Entonces, las demostraciones de las otras propiedades se las dejo de tarea. Y la forma de demostrarla es igual que en el caso de una variable. ¿Ya? Para que practiquen y se entrenen con eso. Entonces ahora vamos a definir lo que es una función continua. Definición. Definición. Diremos que f de a en Rn con a en a es continua en a si el límite cuando x tiende a de f de x es f de a. ¿Ok? Antes de comenzar a dar ejemplos de funciones de límites, ¿cierto? Continuidad, qué sé yo, vamos a dar otro criterio interesante, digamos, ¿sí? Que tiene que ver con la existencia del límite. Entonces, proposición. Proposición. Si existe el límite, límite cuando x tiende a de f de x y es igual a L, ¿cierto? Vamos a escribir bien lo que estaba acá. F de A contenido en Rn a R. Ahí está. Entonces, si existe el límite cuando x tiende a f de x, entonces existe el límite cuando existe el límite
cuando t tiende a t0 de f de phi t es L para cada camino, phi continuo tal que phi de t0 es A. ¿Ya? Geométricamente, si aquí está, por ejemplo, estoy en Rn y me paro en un puntito A, ¿cierto? Geométricamente significa que da una curva, si es cualquier curva phi que pase por A, ¿cierto? Si yo me acerco a través de la curva, me acerco a A, entonces el límite siempre, no importa cuál sea la curva que me dé, me doy otra curva. Si el límite L a través de cualquier curva que yo me acerque, también va a ser L. ¿Ok? Entonces, esta es una información que me sirve más para verificar no existencia. Porque como si el límite existe, tiene que existir a través de cualquier camino, entonces, si por un camino el límite no existe, entonces ya tengo claro que el límite no existe. Entonces, esa es la utilidad que tiene esta proposición, ¿no? Entonces, ahora vamos a calcular ciertos límites. Entonces, ejemplos. Entonces, el A. Siempre le hemos llamado 1, 2, 3, así que vamos a seguir con esa misma. Entonces, 1. Determine el valor de los siguientes límites. Ok, entonces, el límite, el límite cuando x, y, o vamos a hacerlo, bueno, x, y ya, de x. 12, límite, tiende a 0, 0. Límite cuando x, y tiende a 0, 0, de x más y. 3y. Límite cuando x, y tiende a 0, 0, de x por y. 4y. Límite cuando x, y tiende a 0, 0, de seno de x cuadrado y. ¿Ya? Es el ejercicio, digamos, ejemplo 1. Entonces lo vamos a solucionar. Con solución. Solución. Entonces, el 1 claramente es 0, ¿cierto? Porque en el fondo es el mismo cálculo de una variable. Está la x nomás, y si la x, y tienden a 0 es porque las dos van para 0. Entonces,
pero lo vamos a demostrar formalmente. Entonces, mostremos, mostremos que el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x es 0. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Dado epsilon mayor que 0, debemos verificar que si 0 menor que la norma de xy menor que delta, se debe verificar que existe un delta, ¿cierto? Existe delta mayor que 0, tal que si tengo eso, entonces la función, ¿cierto? Menos 0, o sea, eso es menor que epsilon. Eso es lo que tengo que verificar, ¿cierto? Y que es lo mismo que verificar que si ¿qué es lo que es la norma? La norma es 0 menor que raíz de x cuadrado más y cuadrado menor que delta implica que el módulo de x es menor que epsilon. Si tomamos, elegimos delta igual a epsilon, ¿cierto? Vamos a tener módulo de x. Queremos demostrar, ¿cierto? Que si la norma de x cuadrado más y cuadrado es menor que delta, que el módulo de x es menor que epsilon, ¿cierto? Pero el módulo de x es menor o igual que la raíz de x cuadrado más y cuadrado, que es menor que delta, ¿cierto? Porque cada vez que sea menor que delta, el módulo de x tiene que ser menor que epsilon. Entonces lo tomamos menor que delta, pero delta es igual a epsilon. Entonces se acabó, ¿cierto? Se acabó. Entonces, si ustedes quieren un poquito más formal, si tomamos delta igual a epsilon, entonces aquí dicen sí, norma de xy menor que delta, entonces aquí ponen, entonces, ¿cierto? Voy a tener módulo de x, que es menor que esto, y como esto es menor que delta, que es lo que acabamos de suponer, entonces tengo que va a ser el módulo de x menor que epsilon, que es lo que quería verificar. Entonces, tengo que esa función, que el límite de esa función es 0. Análogamente, el límite con la función y es 0. ¿Ya? Y ahora para demostrar 2i, demostremos 2i, vamos a anclar. Vamos a anclar. Entonces, eso lo pasamos al siguiente. Entonces vamos a verificar ahora 2i. Entonces, fíjense, 0 es menor, vamos a verificar 2i. 0 es menor o igual que el módulo de x más y, ¿cierto? Que a su vez es menor o igual que el módulo de x más módulo de y. Y este tiende a 0. Tiende a 0. Cuando x, y tiende a 0, 0. Y este tiende a 0. Entonces por sándwich, este tiende a 0. Esto es por sándwich. Por sándwich eso tiende a 0. Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de módulo de x más y es 0. Pero esto es equivalente a que el límite cuando x, y tiende a 0, 0
de x más y es igual a 0. Recuerden, límite de una función es 0 si, solo si el límite en valor absoluto es 0. Esta propiedad, claro, vale solamente para cuando es igual a 0. ¿Ok? Ok, entonces ahora vamos con 3 sí. 3 sí. El límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x por y, esto es igual al límite cuando x por y tiende a 0, 0 de x por el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de y. Y el límite del producto, el producto de los límites cuando ambos existen, ¿cierto? Entonces cada uno es 0, ¿cierto? Aquí usamos, vamos a ver qué usamos, vamos para atrás, más atrás, esta ya la vamos a eliminar, más atrás. Usamos la propiedad 3, ¿sí? Propiedad 3, página 4. Entonces, propiedad 3. Página 4. ¿Ok? ¿Cuál es el otro? Seno de x cuadrado y. Entonces, 4y. El módulo de seno x cuadrado y, ¿cierto? Esto es menor o igual que el módulo de x cuadrado y. ¿Ya? Entonces aquí hemos usado que seno de x es menor o igual que el módulo de x, en general. Y esto tiende a 0 por la misma propiedad anterior, que el límite del producto, el producto de los límites, ¿cierto? Y el límite x cuadrado es 0 porque el límite de x cuando x, y tiende a 0 por el límite de x cuando cada uno tiende a 0, entonces 0. Entonces aquí es sándwich, ¿eh? ¿Cierto? Aquí hemos usado eso más sándwich. ¿Ok? Bueno, hay ejemplos clásicos también, por ejemplo, este sería el número 2. Estudie el límite, estudie el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de seno de raíz de x cuadrado más y cuadrado sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, solución, hacemos u igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado y tenemos
que u tiende a 0 y es mayor que 0, ¿cierto? U tiende a 0 cuando x, y tiende a 0, 0. Y cuando x, y tiende a 0, 0, se acerca a 0, 0, pero no lo toca. ¿Ya? Ese es el concepto límite. Se acerca tanto a 0 como uno quiera, pero no lo toca. Entonces eso quiere decir que el u no va a ser 0. ¿Ya? Y por lo tanto el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de seno de raíz de x cuadrado más y cuadrado sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado es igual al límite cuando u tiende a 0, inclusive tiende a 0 más porque es una cantidad positiva y no toca el 0, de seno de u sobre u. No necesito que sea positivo el u, pero es positivo. Entonces, y esto sabemos que es 1. ¿Ok? A algunos les gusta también, por ejemplo, hacer un cambio de variable en coordenadas polares. Entonces, dicen sea x igual a r coseno, sea y igual a r seno. Entonces, me va a quedar arriba el valor absoluto de r cuadrado, que es r, como en raíz. Lo que es seno de r partido por r. Y si x, y tiende a 0, 0, de acuerdo a la transformación de coordenadas polares, el r también tiende a 0. Entonces, esa es otra manera de resolver el ejercicio. Vamos al número 3. Estudio la existencia del siguiente límite. Es el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x cubo menos y cubo dividido por x cuadrado más y cuadrado. Ok. Entonces, fíjense en lo siguiente. Solución. Valor absoluto, que mayor o igual a 0, ¿cierto? De x cubo menos y cubo dividido por x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Esto es menor o igual que el módulo de x al cubo sobre x cuadrado más y cuadrado más el módulo de y al cubo partido por x cuadrado más y cuadrado, y a su vez esto es menor o igual, acuérdense que el módulo de x es menor o igual que la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces en el fondo esto va a ser menor o igual que la norma de x, y al cubo más la norma de x, y al cubo. Y esto va dividido por la norma, esto va dividido por la norma de x, y al cuadrado, ¿cierto? Norma
de x, y al cuadrado. Y esto es igual a la norma de x, y, ¿cierto? Lo otro igual, entonces queda 2 veces. Y este tiende a 0 cuando x, y tiende a 0. Entonces, en virtud del teorema del sándwich, el límite cuando x, y tiende a 0, 0, de x cubo menos y cubo sobre 6x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. Note que, observación, el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de norma de xy es 0, entonces directo de la definición. Cuando ustedes vayan a demostrar, dado un epsilon, existe un delta, basta tomar delta igual a epsilon y al lado izquierdo aparece lo mismo que al lado derecho, entonces no, es trivial. Trivial. Vamos al ejemplo 4. Ejemplo 4. Estudia el límite estudie el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x cuadrado menos y cuadrado dividido por x cuadrado más y cuadrado. Entonces, solución. Cuando uno lo tiene muy claro cuál va a ser el valor del límite, se puede dar caminos. Entonces, caminos que pasan por 0. Entonces, por ejemplo, tomamos phi 1 de t, el primer camino que vamos a coger es t, t. O sea, estamos eligiendo pasar así. Eso es lo que estamos eligiendo. De aquí está el 0, 0, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso y eso. Entonces, el límite cuando t tiende a 0 de f de phi 1 de t, donde la f es esta, ¿cierto? Esa sería la f. Es igual, ¿cierto? Es igual al límite cuando t tiende a 0 de t cuadrado menos t cuadrado dividido por 2t cuadrado, ¿cierto? Y esto es 0. Ahora vamos a elegir otro camino. Ahora vamos a elegir sea phi 2 de t igual a t, 0. Ahora estamos eligiendo este camino, ¿cierto? ¿Cuáles son los caminos t, 0? Aquí. Entonces nos estamos acercando por ahí, al 0, 0. ¿Ok? Entonces en este caso, el límite, cuando t tiende a 0, de f de phi 2 de t ahora, es igual, ¿cierto? Es igual al límite, cuando t tiende a 0, de t cuadrado menos 0 al cuadrado dividido por t cuadrado más 0 al cuadrado.
y esto es igual a 1. T se acerca a 0 tanto como se quiera, pero no lo toca. Así que este límite es 1. O sea, por un camino da 0 y por otro camino da 1. O sea, por un camino da 0 y por el otro camino da 1. Entonces, eso quiere decir que el límite no existe, porque si existe, no importa el camino que uno elija, siempre va a converger al mismo valor. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0, 0 menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado no existe. ¿Ok? Ok. Vamos ahora a dar otro ejemplo, ¿cierto? Ahora otro ejemplo. Ejemplo. Este sería el ejemplo número 5. Ejemplo número 5. Estudie si la siguiente función es continua. Entonces, f de xy igual a x por y dividido por x cuadrado más y cuadrado cuando x, y es distinta de 0, 0 y 0 si xy es igual a 0. ¿Ok? Entonces, solución. Recordemos que f es continua en A si el límite cuando x tiende a A de f de x es f de A. Entonces, la función así, la función será continua cuando el límite cuando x, y tiende a 0, 0. Recuerden que x, y tiende a 0, 0 es que se acerca al 0 pero no lo toca. Y ustedes ven que la parte donde se define la función para x, y distinto a 0, 0 es esa parte en amarillo. Así que como el x, y se acerca a 0, 0 y no lo toca, entonces lo que corresponde colocar aquí, ¿cierto? Es x por y, ¿cierto? X por y dividido por x cuadrado más y cuadrado. Y acá corresponde poner f de 0, 0, pero f de 0, 0, como ven aquí ustedes, es 0. Entonces aquí me da
debería dar 0. Entonces, veamos si el límite este es 0. Pero aparentemente no lo es, porque, fíjese, si consideramos el camino, phi de t igual a t, t, ¿cierto? Entonces, el límite, cuando t tiende a 0, de f de phi de t, ¿cierto? Es igual al límite cuando t tiende a 0. Tengo que evaluar la f en tt, entonces me da t cuadrado, ¿cierto? Sobre 2t cuadrado, y esto es igual a un medio. Entonces, por un camino nos dio un medio. Si el límite fuera 0, a través de cualquier camino, debería ser 0, y a través del camino t, t, que pasa por 0, el límite me dio un medio, ¿cierto? Por lo tanto, el límite no existe, ¿cierto? ¿Cuál límite? Este límite. Para que sea continuo debería ser 0 eso, ¿ya? Pero acabamos de ver que a través de un camino vale un medio, así que si por un camino vale un valor, entonces, que es distinto de 0, entonces el límite no puede ser 0. ¿Ok? En realidad no podemos, o sea, no es que, en realidad, este análisis nos permite concluir, no que el límite no existe, sino que el límite no es 0. ¿Qué es lo que necesitamos nomás? Por lo tanto, el límite no es 0. Claro, para ser continuo el límite tiene que ser 0. Pero para ser 0 a través de cualquier camino tiene que ser 0. Y a través de un camino nos dio un medio. Entonces, lo único que podemos decir en este momento es que el límite no es 0. O sea, podemos decir que no es continuo. Pero eventualmente el límite podría existir. ¿Ya? Y es una pregunta que nos podemos hacer. Y de existir, ¿cuánto tendría que ser? Tendría que ser un medio. ¿Cierto? De existir tendría que ser un medio. Pero no es un medio, porque si toman el camino, por ejemplo, t, 0, pasa por 0, y el límite es 0, porque queda 0 dividido por t cuadrado, y eso es 0. Entonces, a través del camino t, t es un medio, y a través del camino t, 0 es 0. De 0, t también es 0. Entonces, a través de varios caminos 0, pero a través del camino t, t es un medio. Entonces, el límite, además de no ser 0, el límite no existe. O sea, lo que escribimos antes estaba bien. Pero no era no era producto de la información que teníamos. Necesitábamos más para decir eso. Hasta ese momento podíamos, como el límite a través de un camino submedio, podíamos decir que no es 0, ¿no? Y si no es 0 no es continuo, porque para ser continuo, el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de f de x, y tiene que ser f de 0, 0, que es 0. Entonces, y a través de un camino de un medio, entonces el límite no es 0. Pero como observación tenemos de que hay más información todavía, que el límite no existe. Ya, pero es una información adicional. ¿Ya? Y terminamos diciendo, ¿cierto? Y por lo tanto, no es continuo. Ahora, para terminar una observación, es que cuando yo estoy calculando un límite y no tengo idea para dónde va la cosa, entonces me doy caminos. Puedo dar t, t cuadrado, t, mt, varios tipos de caminos me puedo dar. Y si por todos los caminos que me estoy dando me da un valor, entonces puedo sospechar que ese es el valor.
¿ya? Y tratar de demostrarlo, ¿ya? Pero esa es la utilidad, digamos, del límite por camino, que te ayuda más o menos a deducir cuál podría ser el límite, porque si por un camino de un número, entonces el límite tendría que ser ese número si es que existiera. Y también ayuda para no existencia, o sea, si me voy por un camino, me da un valor, me voy por otro camino, me da otro valor, entonces quiere decir que el límite no existe. ¿Ok? Bueno, quedamos por aquí hoy día. No voy a decir muchas gracias por la atención, pero espero verlos pronto.